Buenas tardes a todos. Empezamos la oitava sesión virtual sobre las buenas prácticas en el proceso editorial de revistas científicas para Lilas. Nosotros vamos a tener Angélica de Paula como nuestra ponente principal. Ella ya ha trabajado por muchos años justamente en el proceso editorial de una revista aquí de Brasil, del área de veterinaria, y ha empezado a trabajar en Birema hace un año y poco, ¿no? Y entonces ella ya tiene bastante conocimiento en este tema, que es sobre la publicación de artículos científicos, y su presentación va a ser específicamente sobre el impacto y la relevancia de la normalización en el flujo editorial. ¿Está bien? Para situar, voy a empezar, para situar el tema de hoy, las sesiones fueron elaboradas teniendo en cuenta la construcción de una revista y el flujo editorial. Entonces, para empezar una revista, hemos visto cómo elaborar la política, cómo montar el cuerpo editorial, los aspectos de calidad, y después, si pensamos en un artículo que es sometido, ya empecé a hablar sin una presentación, solo para contextualizar el tema. Entonces, si pensamos en el artículo, el primero es sometido, pasa por varias revisiones por pares que hemos visto con SPINAC, peer review, ética, la conferencia del plagio, y vamos a pensar que el artículo fue aprobado. Entonces, ahora es la publicación del artículo, que es cuando consideramos los aspectos formales y extrínsecos. Entonces, para continuar, después vamos pasando las diapositivas. Como objetivos de esta sección, la idea de tener el foco en la normalización es porque es un tema aburrido, no para mí. Para la mayoría de las personas es un poco aburrido, pero es muy importante. Es una discusión antigua, pero poco profundizada. A pesar de toda la tecnología, aún tenemos problemas. Y la mayoría de los estudios sobre normalización revelan que la dificultad en el cumplimiento de la normalización no son dificultades técnicas, económicas, institucionales, sino la falta de conciencia sobre su importância e valor em na qualidade do periódico como um todo, não só as referências e as citas. Então, objetivos de esta sección es mostrar el impacto de la normalización en la gestión editorial como un todo, destacar los puntos que deben observarse en la normalización, y la periodicidad es un aspecto muy importante en esta normalización, y vamos a hablar un poco sobre publicación continua y flujo continuo. Pero no es nuestro objetivo indicar reglas, decir cuántos autores tiene que ter un artículo, cuántas referencias, y más adelante los entenderéis. Sí, los entenderéis. Entonces, como dice, la normalización está más allá de la simple conferencia de referencias y citas, y está presente en todo el proceso. Estoy de acuerdo con Santos que la normalización atraviesa varias etapas del flujo editorial, pudiendo incluso proporcionar información relevante sobre el cuidado, transparencia, buenas prácticas y calidad en la gestión de procedimientos y procesos editoriales. Entonces, ni siempre una revista muy bien normalizada es de calidad, pero lo contrario es cierto. Es muy difícil que una buena revista de alta calidad tenga errores
em aspectos básicos de normalização. Pensando em la normalização desde uma perspectiva mais ampla, ela pode ser aplicada para ajudar a ter uma boa governança, né? Uma governança bem estabelecida através da estruturação e documentação das funções de política editoriais. É muito comum o cambio de editores e toda a referência, todas as questões administrativas serem perdidas ou olvidadas. Então, é necessário ter todo registrado, né? A revista possui a documentação do estatuto, um regimento, a missão e os objetivos estão claramente definidos e escritos, né? Sobre os editores, existe um documento com o processo de seleção, qual é a duração do mandato, quais são as responsabilidades destes editores, sobre o corpo editorial, qual é o nome adotado, é conselho, é comissão, é corpo editorial, né? Cada instância, qual é o nome, por que deste nome, quais são as respectivas funções e responsabilidades do corpo editorial. Existe a descrição do fluxo de trabalho da revista. Muitas vezes a secretária vai embora, é correto dizer isso? Se va. Da revista, todo o conhecimento do modus operandi da revista se vai com ela. É muito comum, né? E as instruções aos autores refletem todo isto, toda a normalização da revista. Aqui, há um projeto, Necobelac, Irene estuve involucrada no desenvolvimento dele, que é uma rede de colaboração entre Europa e América Latina para revistas de acesso aberto a documentar, para ajudar a documentar e formalizar seus procedimentos. Então, há diretrizes para publicação, aspectos éticos, a qualidade das revistas, depois podem aceder a estes e vai ajudar a elaborar, estruturar, escrever os regimientos da revista. E outra recomendação é do próprio ICMJE, né? Tem as recomendações em espanhol, pero esta é de 2016. Se accedem ao site, podem, é bueno pinchar, né? Este ícone, Keep Up to Date, porque em inglês já há uma recomendação de 2018, está mais atualizada, então é sempre recomendável que estejam acompanhando o desenvolvimento de estas recomendações. Então, falando um pouco mais sobre normalização e sua importância, ela é primordial no sistema de transferência de informação, repercute na difusão das revistas, já que é um critério básico da indexação nas principais bases de dados. Incluso aqui em LILACS, é a primeira etapa, é a conferência de normalização. Se a revista não tem uma boa normalização de formato, de citas, de referências, a estrutura das diretrizes para autores, ela nem continua no processo. A normalização também é capaz de uniformizar o processo de comunicação, é responsável direto pela qualidade dos estudos bibliométricos, né, reflejando-se na avaliação da ciência, simplifica o processo de elaboração de qualquer trabalho científico, permite maior claridade na compreensão, garantiza a segurança da informação e a credibilidade na apresentação, se protege da duplicidade, facilita as operações documentais e reduz o custo e o tempo necessário para realizá-las, possibilita o intercâmbio e a recuperação
da informação científica. Então, a normalização está em todo o fluxo editorial, é importante em todos os processos, principalmente para a transferência de informações. Este é o principal. Se os acordáis, né, lo que he dicho al principio de que nuestro objetivo no es indicar normas, porque creemos que la mejor norma es la que expresa, né, las buenas prácticas y está orientada al cumplimiento de la misión y objetivos de la revista. O quien van a decidir cuál es la mejor norma son los editores, el cuerpo editorial de la revista. Então, temos que ter em conta se a norma sugerida se integra com as políticas editoriais ou as endurecem, né? Essa norma reflete a transparência da investigação, sua integridade, permite a reproducibilidade de los trabalhos que são publicados, né? Muitas vezes escrevemos algo em uma política editorial, nas diretrizes para autores, só para ingresar em uma base de dados, pero as regras, as normas não ajudam ao cumprimento de isso que está sendo proposto na política. E é importante, independente de qual seja a norma, evitar as adaptações. Normas ou los adopta, né, normas, estándares internacionais, ou los adopta ou não los adopta. Não existe só utilizo Vancouver para artículos de revistas, pero para de congressos utilizo outra norma. Não, tiene que utilizar uma só, não fazer adaptações. E sobre adaptações, também é importante, se utilizam sistemas de gestão eletrônica, manter todo o processo neste sistema, não fazer a revisão por e-mail, por correio, fazer metade no sistema, metade fora, né? Porque o sistema ajuda no controle do processo, na transparência deste processo, com as fechas de submissão, aprovação, publicação, que é importante e é um critério para as bases de dados. Tem o registro de las revisiones. Então, e todo esto refleja a qualidade da normalização. Además de la normalización en la gestión, en la documentación de la revista, existen muchos elementos y aspectos que son normalizados y para cada uno de ellos hay normas y estándares que deben ser adoptados. Entonces, algunos ejemplos: sumario, las secciones, el título, né, está en el idioma de la revista o del artículo en inglés, né? Não utilizar maiúsculas só na primeira palavra, sobre o nome de los autores, sem abreviação, né? Afiliação é diferente de mini currículum ou uma bibliografia. A afiliação é caracterizada por la instituição dos autores, a cidade e o país. Isto é a afiliação. Sempre de la maior instância para a menor. As palavras clave, se recomenda o uso de DEX, se recomenda, há esta conferência, se as palavras estão em DEX, que são os descriptores em ciências da saúde, e aqui abriu na parênteses. E a grande diferença, vantagem de LILACs é justamente a utilização destas palavras claves que dão muito mais visibilidade, né, para os artículos. A maioria das bases não tem, não, um vocabulário controlado, e esta é a vantagem de LILACs, não? Então, indicamos muito que utilizem o DEX, desde mesmo as revistas que não são LILACs,
ayuden, estimulen sus autores y hagan la conferencia de estas palabras. Y ellas están en el idioma del artículo, en inglés también. Hay reglas para resumen estructurado, para leyenda bibliográfica. Es importante que la leyenda sea en el mismo formato de la norma indicada para las referencias y citas. No es correcto a la leyenda estar en ABNT y las referencias en Vancouver. Tiene que tener un patrón. Entonces, DOI, o Work ID, o Researcher ID, Curriculum LATS, tiene, es exigido, es conferido estos identificadores, hay registro de ensayo clínico, si indican la utilización de guías de publicación, de Equator, es necesario hacer esta conferencia, es parte de la normalización. Las tablas, gráficos, ilustraciones, ellos son mencionados en el texto durante el contenido, tienen título, leyenda, es indicada la fuente. Entonces hay muchos elementos, mucho más que referencias y citas. Y aquí también es importante mencionar que la revista debe tener, no es suficiente mantener sus datos actualizados solo en el site, solo en el sitio electrónico de la revista. Es necesario que estos datos, siempre que cambian la periodicidad, el título abreviado, cualquier información que hagan en el portal de ISSN, porque es la fuente oficial de información sobre la revista. Es el documento de identidad de la revista. Aquí en Vireme, en Lilacs, creo que cualquier base de datos, lo que vale es la información que está en el portal, no en la revista. ¿Quieres hacer algún comentario? Y todos los elementos que mencioné sobre la normalización, aspectos formales del artículo, deben ser registrados en las diretrizes para autores, y ellas siempre deben ser adecuadas a las necesidades del público y de la área. Si perceben que los errores son constantes, son siempre los mismos, adequen las directrices, vean si está claro, en las instrucciones, o si esto deja dudas para los autores. Muchas veces los errores de los autores es porque las instrucciones no son claras. Deben ser siempre actualizadas. Y es recomendable, es una buena práctica, colocar la fecha que fue actualizada, la última actualización con la hecha. Y como digo en principio, la mayor dificultad en la normalización es la falta de ciencia y conciencia acerca de su importancia. La revista ofrece recursos educativos para el público, con ejemplos de cómo utilizar, cómo hacer las referencias, las citas, templates, donde los autores solo rellenan, para ayudar en el formato, y recursos de información, con checklist, autoevaluaciones, condiciones de envío, y todo esto siempre alineado con las directrices, con la política y con la norma. Una actividad muy importante cuando hacemos la conferencia de normalización es hacer no solo la conferencia del formato, pero el contenido. Entonces, cuando están haciendo la conferencia de una referencia, por ejemplo, se confiere el enlace, el nombre de los autores, la orden en que ellos aparecen, el título del artículo, la paginación. Muchas veces, cuando vemos la referencia, ella está correcta, bien hecha, con los puntos, las comas, todo cierto, pero el contenido de ella no es correcto. Entonces,
es necesario acceder al artículo original para verificar si ello fue referenciado correctamente, ¿no? Es necesario conferir si el artículo está cumpliendo lo que han informado en las directrices, ¿no? Como he dicho, se recomienda el uso de guías. Entonces, estas guías están siendo utilizadas en el artículo. Es un ensayo clínico, ello tiene el registro, ¿no? Tiene que hacer esta conferencia, no solo el formato, pero el contenido. Y es importantísimo, es correcto, mantener el mismo patrón de presentación en los diferentes soportes. Muchas veces la revista impresa es de una manera, el PDF es de otro, y es importante que, claro que algunos soportes cada uno tiene su patrón de formato, pero el contenido tiene que ser exactamente el mismo para todos los formatos. Y aquí yo traigo dos ejemplos de estudios sobre esta falta de conferencia de contenido de una referencia, por ejemplo. Entonces, este de más acima muestra algunos ejemplos de errores en las citas y referencias. Por ejemplo, el nombre de autor puede estar incorrecto, nombre de la revista ha sido abreviado de manera incorrecta, error en el número de volumen de la revista, número de página, año de publicación, autores citados fuera de orden. Son errores muy comunes y es necesario tener mucha atención en esta conferencia. Y después, a la derecha, hay un estudio que ellos analizaron 4.300 citas a un mismo artículo y percibieron errores idénticos. Entonces, 80% de estas citas, o que es mucho, 4.300 citas, ¿no? Los errores se repitieron. Entonces, los autores llegaron a la conclusión que la cita y la referencia no fue elaborada teniendo en cuenta el documento original, pero fue copiada. Una persona copia de otra, que copia de otra. Entonces, el error fue repetido. Interesante. Hay varios estudios que hablan sobre esto. Y la normalización es tan importante que muchas bases de datos crean guías propios. Y es el ejemplo de PubMed, que tiene esta guía de citas. Y aquí también tenemos la metodología LILAC, que es un conjunto de reglas, flujos y sistemas desarrollados por IBM basados en principios y estándares internacionales. Y esta metodología refleja y analiza los aspectos de normalización. Entonces, hay toda la calidad de datos, ¿no?, basada en DEX, en ISSN, tenemos las normas ISO, DOI, ORCID, hay la conferencia y el apoyo, la base para la calidad de contenido, la tecnología. Entonces, tenemos toda una documentación para ayudarlos en el desarrollo de sus políticas y para mejorar la calidad de sus revistas, de sus presentaciones. Y como he dicho, la periodicidad es un aspecto de la normalización. Cuando hacemos evaluación de la normalización de la revista, un aspecto es cuál es la periodicidad y si es la misma que está en el ISSN y si es cumplida. Y hay muchas dudas al respecto de publicación continua, flujo continuo. Entonces, cuando decimos publicación continua, entendemos que es la periodicidad, ¿no?
en el ISSN la periodicidad está actualizada de forma continuada. Entonces, es exclusivamente, né, essencialmente electrónica, para revistas electrónicas, caracterizada por tener un volumen único sin fascículos, y donde la paginación es sustituida por elocation. Cuando hablamos sobre publicación en flujo continuo, es la publicación que tiene como objetivo acelerar la publicación de los artículos. Entonces, la revista está siempre abierta a nuevas presentaciones. Los artículos son publicados tan pronto sean aprobados y pueden tener volumen dividido en fascículos. La periodicidad puede ser trimestral, semestral, pero el flujo es continuo. No esperan cerrar un número con sus fascículos para entonces publicar, porque esto es una modalidad para revistas impresas y no es más la realidad de la mayoría de revistas. Y es muy importante que los artículos sean dispuestos para el público con la máxima rapidez, para que sea lido, evaluado, utilizado, citado, principalmente cuando hablamos de ciencia en la área de salud. Es muy importante que estos conocimientos sean por el público más rápido posible. Yo espero que esta breve presentación que haya cambiado algunas ideas, né, normalización, que no se quedan aflitos cuando oigan sobre normalización, que es algo aburrido, pero vean que las normas son importantes y son amigas. Ellas ayudan a mejorar la calidad y no engessam, né? No prendem las revistas.